לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a comunicarnos con Alejandro Rubinstein, que desde México nos brinda como cada 2 semanas esta sección de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, estamos grabando esto el martes 5 de mayo, que es la fecha en la cual en el mundo judío este año se festeja la fiesta del Lag BaOmer, el día 33 de la cuenta del Omer, que empezó en Pesaj y que acabará en Shavuot. Pero vamos a centrarnos en los nombres que acompañan a este festejo. Y de uno de ellos ya habíamos hablado, ¿no? En alguna ocasión. Sí, efectivamente, Jorge, habíamos hablado de Shimón, claro, con una perspectiva de uno de los hijos de Jacob. Pero en este caso podremos hablar de la figura central del Lag BaOmer, Shimón Bar Yochai, y el nombre al que vamos a dedicarnos en esta ocasión va a ser precisamente el de su padre. Este es un nombre, pues, poco conocido, pero su grandeza deriva de su descendencia. En la penumbra del siglo II de nuestra era, en una Judea marcada por la tensión entre Roma y el mundo judío, emerge la figura discreta, casi silenciosa, de Yochai. No fue un sabio célebre, ni un maestro cuyas palabras llenaran las páginas del Talmud. Su nombre, de hecho, apenas asoma en los textos antiguos. Y sin embargo, su sombra se proyecta con fuerza en la historia, pues fue el padre de uno de los más grandes tanaítas, Shimón Bar Yochai, a quien se atribuye la magna obra del Zohar. Hoy es Lag BaOmer, como acertadamente lo apuntabas, y por tanto recordamos el fallecimiento en este día del sabio del siglo II de la era común. En este sentido, los tanaítas son así denominados los sabios rabínicos cuyas opiniones son recordadas en la Mishnah, aproximadamente entre los años 1 y 220 de esta era común. El periodo de los Tanaim, también conocido como el periodo mishnaico, es posterior al periodo de los Zugot, es un vocablo en hebreo que significa pares, y anterior al periodo de los Amoraim, quienes conformaron la monumental obra conocida como Gemara. Perteneciente a la tercera generación de los Tanaítas, Yochai vivió en tiempos del emperador Adriano, una época convulsa en la que la relación entre los judíos y el poder romano oscilaba entre la adaptación pragmática y la rebelión abierta. Las fuentes sugieren que Yochai mantenía cierta cercanía con las autoridades romanas. No sabemos si esto respondía a una estrategia de supervivencia, a convicciones personales o simplemente a las complejidades de la vida en una provincia sometida. La tradición, sin embargo, no siempre lo presenta bajo una luz favorable. En una escena preservada en el Talmud se dibuja un momento cargado de tensión. El joven Shimón, encarcelado junto a su maestro, amenaza con recurrir a su padre, a Yochai, para denunciarlo ante las autoridades si no le enseña Torá. La imagen es potente. El padre como figura con acceso al poder, capaz de influir en el destino de los sabios. Más adelante, en otro pasaje, Yochai ya no está entre los vivos, y su ausencia se siente como una referencia silenciosa a una generación que ha desaparecido en medio de persecuciones y decretos. Algunos estudiosos sitúan su muerte en los años turbulentos de la revuelta de Bar Kokhba, cuando el tejido social judío fue desgarrado por la guerra y la represión romana. Si fue así, Yochai habría sido testigo y quizá víctima indirecta de uno de los momentos más dramáticos de la historia judía antigua. En los textos posteriores su figura comienza a transformarse. En el mundo del Midrash aparece una enseñanza atribuida a Rabbi Yochi, aunque su identidad se difumina. En la introducción del Zohar, su nombre surge envuelto en un lenguaje simbólico. Nuestro compañero Yochai tiene una perla preciosa,
una alusión velada a su hijo Shimón, escondido en la cueva, gestando una tradición mística que marcaría siglos de pensamiento judío. Con el paso del tiempo, la memoria colectiva y también la imaginación piadosa fue elevando su estatura. Sabios medievales como Judá ben Calonimus de Speyer lo describieron como un hombre importante y respetado. Más tarde, en la literatura hasídica y cabalística, algunos llegaron a considerarlo un gran sabio, incluso un tanaíta por derecho propio. Estas reconstrucciones dicen tanto sobre quienes las formularon como sobre Yochai mismo. Revelan el deseo de ennoblecer el origen de una figura tan central como su hijo. La tradición también busca anclarlo en la geografía sagrada. En el siglo XIX comenzó a señalarse una tumba en Gush Halav, en la Galilea, como su lugar de descanso final. Ahí se levantó un monumento que lo vincula a su esposa, cuyo nombre oscila entre la leyenda y la incertidumbre. ¿Acaso Jamí o Sará? No se sabe. Así, Yochai permanece en los márgenes de la historia, una figura envuelta en ambigüedad, situada entre la política romana y la tradición rabínica, entre el olvido textual y la memoria reconstruida. No dejó una obra ni una escuela, pero dejó algo quizá más duradero. Fue el origen de una línea espiritual que a través de Shimon Bar Yochai influiría profundamente en el judaísmo. En este sentido, Yochai es un recordatorio de que la historia no solo la construyen los grandes nombres, sino también aquellos cuya presencia, aunque tenue, resulta indispensable para comprender el tejido humano del pasado. Este nombre se encuentra citado en la Mishnah, en la Ética de nuestros padres, en el capítulo 6, versículo 8, y tiene una estructura etimológica que nos permite anunciar que su nombre se asocia a la vida y a la vez a una proclama: Dios vive. Su gematria es de 35, pues se conforma con 5 letras, 2 veces con Yod, al principio y al fin, que valen 10 cada una vez con Vav, cuya valorización es 6, Het, a quien corresponde el 8, y Aleph, que vale 1. Nombre muy terrenal, ya que la Yod y la Vav eso representan, mientras que la Het es agua y la Afa, Aleph, es aire. Así pues, los vocablos o frases que mejor empatan con su valor de 35 son Havi, Atov, el padre de lo bueno; Beavija, pues en referencia a tu padre; Ze Zif, es esplendor; y finalmente Yehudi, judío. Yochai se caracteriza por cualidades que proyectan gran fuerza y autoridad, y posee habilidades de liderazgo y gestión especialmente elevadas. La justicia es un valor supremo para él y es considerado una persona muy íntegra, confiable, activa y con un rol protagónico dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. Se le percibe como un individuo muy recto, que aspira a la igualdad social, brinda ayuda a los demás y está dispuesto a hacer todo por una causa en la que cree. En el ámbito profesional es muy ambicioso, enérgico e impulsivo, proyectando seguridad, liderazgo y disciplina, lo que en ocasiones puede interpretarse pues como una tendencia al control o incluso a cierto egoísmo. Puede ser excelente directivo. Se siente atraído por el mundo de los negocios y por ámbitos donde existe la posibilidad de ascender y alcanzar posiciones elevadas. En el plano social, se distingue por su generosidad, apoyo, tolerancia y sensibilidad hacia los demás, y es capaz de construir relaciones duraderas y estables. Es una persona muy familiar, que valora el hogar y un entorno social sólido y fructífero, en gran medida gracias a su capacidad de escuchar, su disposición a brindar apoyo y compasión, y su tendencia a ofrecer afecto a quienes lo rodean. Es un nombre poco común, ya que se emplea escasamente por poco más de 100 personas que se concentran de manera particular en Estados Unidos. Entre la lista de los nombres, Yochai ocupa el lugar 1.075.395 entre las preferencias mundiales. Nada valga. Los países que cuentan con portadores de este apelativo son, como ya lo anunciamos, Estados Unidos, Tailandia, Sudáfrica, Inglaterra, Dinamarca, Australia, Austria, Brasil, Francia, Hong Kong, India, Suecia y, claro está, Israel.
el cómico y standupero Yohai Sponder, el emprendedor israelí en los ámbitos de la alta tecnología y el turismo, Yohai Koren, el compositor y cantante Yohai Moreno, el fallecido soldado de las fuerzas de defensa israelíes, Yohai Klengel, y el héroe Yohai Ben-Nun, sexto comandante de la Marina israelí y uno de los fundadores de las fuerzas especiales, a quien corresponde el honroso título de Héroe de Israel por su decisiva y arriesgada acción al comandar una unidad que hundió el barco insignia Emir Farouk en la campaña naval de la Operación Yoav en octubre de 1948. Todos ellos tienen como eje común el poseer un nombre singular, no de multitudes, cuyos portadores demuestran humor, emprendimiento, sensibilidad y valentía, que les dimensiona de una manera francamente particular. ¿Qué te parece, Jorge? Como siempre, tus columnas nos resultan muy interesantes cuando hablan de nombres muy conocidos y cuando hablan de nombres muy poco utilizados como este. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.